Hermanos y hermanas en Cristo, el jueves, el 9 de julio, tuvimos mi familia y yo, mi esposa y yo, la bendición de dar la bienvenida a nuestro hijo al mundo. Y para aquellos de ustedes que compartieron palabras de ánimo u oraron por nosotros, les agradecemos muchas gracias. Todo salió muy bien y esperamos llevarlo a las aguas del Santo Bautismo la próxima semana. Desafortunadamente no podremos tener una reunión pública para su bautismo, pero lo vamos a grabar con este equipo de grabación y podemos compartir el video con ustedes. Algunos de ustedes que han tenido el privilegio de criar hijos o han estado alrededor en la presencia de niños, tal vez con hermanos menores, sobrinos y sobrinas o hijos de tus amigos, para aquellos de ustedes que están familiarizados con los niños, ustedes saben que pueden ser los niños divertidos, pueden ser lindos, son preciosos, pero a veces los niños pueden ponerse un poco agitados, a veces, de vez en cuando. Bueno, yo no soy un experto, tengo un poquito de experiencia con los niños, mayormente con mis 2 niñas y ahora un bebé, pero no mucho. Sin embargo, estoy convencido de que 3 factores pueden contribuir especialmente a los niños estando un poco agitados de vez en cuando. Son estar enfermo, tener hambre y tener sueño. Por supuesto, hay más factores, pero estos son 3 factores comunes. Si un niño tiene una infección de oído o dolor de garganta o no ha comido por un tiempo o necesita dormir o tomar una siesta, este niño puede comportarse un poco mal. Pero la verdad es que estar enfermo, hambriento o cansado no solo hace que los niños, que los pequeños estén agitados. Estas 3 cosas también afectan a los adultos, incluso yo. Cuando tenemos dolor de cabeza o un resfriado o gripe o tos, si no hemos comido por mucho tiempo, si no hemos estado durmiendo bien por días y días, no podemos ser nosotros mismos. Podemos sentirnos incómodos, molestos o frustrados. Hoy vamos a hacer una comparación entre estos problemas físicos y problemas espirituales similares. Principalmente nos enfocaremos en uno solo, la idea de estar cansado y necesitar descanso. Al igual que los bebés, los niños, los jóvenes, los adultos necesitan descanso para sus cuerpos, todos necesitamos descanso para nuestras almas. De hecho, es aún más importante que el descanso físico. Ese es el punto número 1 para hoy. Descanso para nuestras almas es aún más importante que descanso para nuestros cuerpos. Y afortunadamente sabemos dónde encontrarlo. Se encuentra en Jesús. Jesús lo da, el descanso, el reposo. Ese es el punto número 2 para hoy. El descanso para nuestras almas
se encuentra en Jesús. Nuestros cuerpos y mentes se cansan y cuando lo hacen, nuestro rendimiento disminuye e incluso las cosas pueden ponerse peligrosas. Por eso los militares entrenan a soldados para operar con muy poco o nada de sueño. ¿Sabía que si usted pasa mucho tiempo en un bote, la exposición al sol y viento y el ruido y el movimiento sobre la agua puede producir algo llamado hipnosis del navegante? Es una condición de fatiga. Y la investigación ha demostrado que la fatiga producida por la hipnosis del navegante, esta condición puede reducir el tiempo de reacción casi tanto como si estuviera legalmente ebrio y provocar accidentes. Y las personas que trabajan como conductores y choferes de camiones y autobuses en nuestro país solo pueden trabajar ciertas horas cada día para evitar la fatiga en un esfuerzo por evitar choques. Muchas veces cuando estamos cansados, todo puede parecer peor. Un pequeño asunto se convierte en un asunto grande. Un pequeño revés se convierte en un problema sin solución. Un pequeño fracaso personal puede parecer como una ruina personal completa. ¿Te ha sucedido eso alguna vez? Cuando por la noche algo parecía imposible y luego por la mañana la situación pareció un poco más manejable, un poco mejor, probablemente estabas cansado. En ese escenario es posible que Dios intervino milagrosamente en la noche en tu vida, dándote la sabiduría necesaria. Definitivamente es posible. También es posible que Dios te haya dado una buena noche de descanso para pensar con más claridad en la mañana. Pero sobre todo, a veces cuando estemos cansados, todo parece peor. El descanso físico es absolutamente criticado. Tratamos de encontrar cosas para lidiar con el sueño, la fatiga, como café, cafeína, bebidas, música a todo volumen, una ducha fría para tratar de ser más alertos. Y estas cosas pueden proporcionar un poco de alivio, un poco de energía, pero en realidad solo hay una forma de recargarse realmente: descansar. Descanso. Eso es lo mismo con nuestras almas. Se cansan. Nos cansamos espiritualmente, haciendo todo lo posible para conformar nuestras vidas a la ley de Dios, pero sin hacerlo con éxito. Nos cansa. El diablo susurrando a nuestro oído que no somos lo suficiente buenos y que hemos pecado demasiado, puede atropellarnos, tratando de defendernos de las tentaciones de nuestra carne pecaminosa y tratando de resistir las presiones de este mundo. Nos desgasta.
soportando las persecuciones, puede agotarnos, lidiando con las consecuencias de nuestro pecado y los efectos del pecado a nuestro alrededor, el pecado que nos rodea, ya sea el coronavirus o las tensiones y conflictos sociales, puede ser agotador. Intentando cumplir con todas nuestras vocaciones, buenas vocaciones dadas por Dios, pero tratando de cumplir con todas puede hacernos cansados. Entonces, cuando estamos cansados, todo es peor o parece peor y somos susceptibles a las dudas y la desesperación y tentaciones. Necesitamos descanso espiritual. Es importante, es incluso más importante que el descanso físico, porque a pesar de que puede haber ramificaciones negativas de la fatiga física, las ramificaciones negativas de duda, desesperación y tentación causadas por la fatiga espiritual son aún más graves. Volvamos al uso de niños como ejemplo. Una de las cosas que es importante al interactuar con los niños es reconocer cuando están demasiados cansados y ajustar la forma en que interactuamos con ellos en consecuencia. ¿Qué estoy tratando de decir? Bueno, yo soy un creyente sincero en la disciplina. Disciplinar a nuestros hijos es bíblico, pero a veces los niños pueden comportarse simplemente porque están exhaustos, tal vez incluso agotados por razones fuera de su control. Eso significa que puede ser necesario tomar en cuenta el hecho de que están los niños muy cansados y debemos tomar en cuenta su sueño al llevar a cabo la disciplina. Pienso en algunas de las situaciones en las que han estado mis hijos, mis dos hijas, como un largo día de viajar y estar en múltiples aviones, pasando por múltiples aeropuertos y lidiando con un cambio de hora. Y en este tipo de situación yo debo recordar que si mis hijos, mis dos hijas, no son ellas mismas, es probablemente porque estén muy cansadas. Cuando estamos cansados, nosotros, Jesús nos mira y dice, yo sé lo que está mal, entiendo el problema, sé que tú estás cansado y agobiado y yo sé exactamente lo que necesitas. Tú necesitas descanso y te lo voy a conceder. Él no aprueba nuestro pecado. Estar cansado, bajo presión, ser golpeado en este mundo nunca es una excusa para pecar, pero cuando estamos cansados espiritualmente, Jesús nos ofrece descanso para nuestras almas. Al igual que cuando estábamos enfermos de la enfermedad del pecado, Jesús nos sanó, nos curó con su sangre. Y al igual que cuando tenemos hambre y sed de justicia, Jesús nos satisface con sus buenas nuevas. Cuando estamos cansados espiritualmente, Jesús nos da descanso. Nuestro Salvador dijo,
en lo que probablemente sea una de las partes más queridas de las Escrituras. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Hermosas promesas están contenidas en estas palabras. Primero, todos están invitados. Todos los que sienten los efectos de la fatiga espiritual son bienvenidos. Tú, hermano, hermana, estás llamado, invitado, sea lo que sea tu tipo de fatiga espiritual, estás invitado a encontrar descanso en Jesús. Él dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Todos. Segundo, Jesús dice que Él da el descanso. Él es quien da el descanso. Él no dice cómo trabajar para lograrlo u obtenerlo. Él nos da una lista de cosas que hacer para que podamos recargarnos y recibir descanso. Él habla de encontrar, pero el enfoque no es en una búsqueda. Más bien, Él está explicando que Él es la fuente. Dijo, yo les daré descanso. Tercero, Jesús comparte una imagen para ayudarnos a entender el descanso que nos da. Explica que tiene un yugo y que es suave y que su carga, la carga asociada con su yugo, es liviana. En otras palabras, está diciendo que el descanso espiritual es siendo conectado a Él. Entonces, ¿qué es este descanso? Es siendo conectado a Jesús. Hablando literalmente, un yugo era un arnés puesto sobre los hombros de un animal para distribuir el peso de un arado o un remoloque a los hombros de un animal para que la carga sea un poco más soportable. Y por supuesto, a veces dos animales fueron unidos a un yugo para compartir el peso de la carga entre los dos. Pero el término yugo también se usó figurativamente a lo largo de las Escrituras en los tiempos bíblicos. Cuando el pueblo de Dios vivía como esclavos en Egipto, su esclavitud fue descrito como un yugo. También, de hecho, cuando el pueblo de Dios vivía como cautivos, más tarde en su historia, en otro país, su cautiverio fue descrito como un yugo. Un yugo representaba la unidad. Por eso la Biblia advierte contra el yugo junto con los no creyentes. La palabra yugo también fue usado para describir simplemente el trabajo, la obra, las responsabilidades que tenemos. Y el apóstol Pablo describió que tratando de ganar nuestro camino al cielo es como llevar un yugo pesado, de hecho un yugo de esclavitud. Como puedes ver,
en muchas ocasiones, pero no exclusivamente, pero en muchas ocasiones un yugo era algo negativo. Los maestros de la ley, los fariseos, los líderes religiosos de la época de Jesús también usaron la palabra yugo figurativamente y hablaron sobre el yugo de la ley, el yugo de los 10 mandamientos, de abstenerse de mal y hacer lo correcto. Y según los registros y archivos judíos, estos líderes enseñaron que si alguien podía llevar con éxito la carga de la ley sobre sus hombros, entonces encontrarían descanso. En otras palabras, su solución para encontrar la paz interna era esforzarse más por ser una buena persona y de hecho ser una persona perfecta. Enseñaron que si pudieras lograrlo, la perfección, tendrías descanso. Pero nosotros sabemos que eso no funciona, no sirve. Es totalmente lo contrario. La ley de Dios sí es maravillosa y nos guía en cómo debemos vivir. Y sí, bien debemos esforzarnos todos los días para seguirla, la ley de Dios. Pero la ley de Dios también nos recuerda todas las áreas en las que nos hemos quedado cortos de la perfección. Así que vivir bajo el yugo de la ley es agotador. No conduce al descanso, provoca fatiga. Vivir bajo el yugo de la ley no significa reposo, significa trabajo, más trabajo. Buscar descanso al mantener la ley perfectamente es como tratar de extinguir un incendio con gasolina. No funciona, más bien empeora la situación. Entonces Jesús ofreció y ofrece una solución diferente y aún mejor, un lugar diferente para encontrar descanso. Su alternativa es unirse con Él al Evangelio, unido a Jesús, conectado a Él, viviendo debajo de Él, da descanso. Nos quita la pesada carga de la expectativa de la perfección completa, porque Él, Jesús mismo, puso esta carga sobre Él mismo. Él nos quita la pesada carga del juicio y mi mente por nuestros pecados, porque Jesús mismo puso este juicio sobre Él mismo en la cruz. Jesús hace el trabajo pesado de levantar y cargar y llevar. Hay muchas formas comunes en que explicamos cómo somos salvos por Jesús, y uno es el gran intercambio. El gran intercambio es que Jesús tomó nuestro pecado sobre sí mismo en la cruz y ahora nos da su perfección mediante la fe. Ahora estamos libres del castigo que merecemos por nuestros pecados y Dios nos ve como santos y perfectos y por lo tanto podemos entrar al cielo. El gran intercambio. También un gran intercambio ocurre cuando se trata de descansar y descanso. Jesús no pudo descansar mucho. Durante su ministerio, las multitudes lo seguían constantemente. A veces Jesús trataba de escapar y
y para descansar, pero la gente lo encontraban. Trabajaba constantemente y trabajaba Jesús duro. Él constantemente enfrentó y venció tentaciones para nosotros en nuestro lugar. Él constantemente evitaba todo pecado y siempre hacía el bien. Él tuvo que soportar persecuciones y la carga de dificultades en las últimas horas antes de su crucifixión. Jesús estuvo despierto desde el jueves por la mañana hasta el jueves por la noche, hasta el viernes por la madrugada y la mañana, hasta su muerte el viernes por la tarde. No descansó. Jesús dejó el descanso para que nosotros pudiéramos tener descanso en Él. Ahora en Cristo, descansando y recargando en Él, conectado a Él, perdonado a través de Él y con Él haciendo el trabajo pesado, tú estás listo para cualquier cosa. Martín Lutero dijo acerca de estos versículos algo como así: el yugo que Cristo pone sobre nosotros es dulce y su carga es ligera, como nuestro Señor dijo. Y cuando el pecado ha sido perdonado y la conciencia ha sido liberada de la carga y el aguijón del pecado, entonces un cristiano puede soportar todo fácilmente. Es cierto, es la verdad. En esta parte de la palabra de Dios, un hecho a veces es pasado en silencio, es olvidado. El consejo autorizado de Jesús que nos da no solo es bueno para el alma, también beneficia el cuerpo y la mente. El descanso, la paz interior que Jesús proporciona es lo opuesto al estrés mental que puede enviar a personas a los médicos y hospitales e incluso a la muerte. La ausencia de paz, ya sea por la ansiedad, celos o rencor, que puede conducir personas a problemas graves de la salud. Entonces, este significa que las enseñanzas de Cristo y tomándolas en serio y aprendiendo de Cristo, siendo conectado a Él, tiene beneficios para nuestras almas, pero también para nuestros cuerpos y mentes. Entonces es un Salvador completo y da descanso completo. El descanso espiritual puede ayudarnos también con el sueño físico. Incluso puede ayudarnos cuando nosotros, incluso como adultos, nos agitamos. Si nosotros tenemos ganas de tener, incluso como adultos, un berrinche, el Jesús sabe lo que nosotros necesitamos. Necesitamos reconocer también que somos cansados, necesitamos descanso y tenemos descanso en Cristo. Cuando Pablo escribió una carta a una iglesia en Filipos, hoy tenemos esta carta, se llama Filipenses. En la conclusión de esta carta les recordó a los fieles: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos descanso.
y Dios nos da descanso, reposo para nuestras almas en Cristo Jesús. Amén.